Hola, soy Michel Remy, profesor de Derecho Internacional Público y de Relación Internacional en la Universidad de Cádiz. Voy a hablar de un tema muy interesante, seguramente poco conocido por muchos de ustedes. Voy a hablar de la situación de los extranjeros en España. Es verdad que cuando uno es nacional de un país, no suele enterarse de los pasos que tienen que dar mucha gente que vienen a su país. Pues de eso les voy a hablar para que entiendan más o menos cuál es lo que llama la situación o la condición jurídica de los extranjeros en España. Hay 3 puntos en lo que voy a incidir. El primer punto es la entrada en España. El segundo punto es la residencia en España. Y el tercer punto es las condiciones en las que un extranjero puede salir del territorio. Antes que nada, quería decir que las reglas o las leyes de acogida de extranjeros en un país dependen exclusivamente de ese país. Es decir, que cada país, cada estado es libre de decidir quién va a entrar en su territorio, quién se va a quedar o quién tiene que salir. Esa regla se aplica en casi todos los países, incluso España. Lo que pasa es que la peculiaridad de España, al ser un país miembro de la Unión Europea, es que también influyen leyes de la Unión Europea en la forma en que España tiene que decidir sobre la condición de los extranjeros. Ahora bien, hablando de la entrada, para que un extranjero venga a España, muchas veces necesita visado. ¿Qué es un visado? El visado es una autorización que el Estado español, por ejemplo, puede dar a una persona para que desde su país pueda venir a España. ¿Y quién da esa autorización? Normalmente las embajadas y consulados de España en el exterior, antes de que esa persona venga a España. Entonces, con esa autorización, se presenta en la frontera y pide acceso en el territorio español. Es lo que se llama un visado. Pero hay muchos países que en ciertos casos no exigen a ciertos nacionales la necesidad de tener visado para entrar. Pero ya es otra cuestión que no vamos a hablar en esta sesión. Sí que el visado permite acceder en el territorio y sobre todo residir un cierto tiempo, normalmente en la mayoría de los casos 3 meses de estancia. Pero fijaos, cuando hablo de entrada me refiero básicamente a los que vengan con un régimen, con un visado o que vengan por una estancia bastante corta. Pero para quien se vayan a quedar en España, normalmente se habla de residencia. La residencia, hay varios tipos de residencia. Uno puede residir para trabajar, uno puede residir en España por motivo familiar, uno puede residir en España por motivo de estudios. Normalmente es verdad que no se llama para los estudiantes, el término correcto no es tanto residencia, pero sino se trata de una estancia para estudios. Entonces, cuando me hablo de residencia, o hablo de un tiempo más largo en el que un extranjero puede quedarse en España, más allá de los 3 meses que normalmente un visado le permite estar en España. Entonces, en la residencia hay residencias temporales, es decir, bueno, a una persona se le da un permiso de residencia por 1 año para la actividad por la que quiere estar en España. Es decir, a lo mejor, si es para un trabajo, se le dará 1 año. Si es por motivo
digamos, de recuperación familiar, se le dará un permiso, pero de duración siempre corta. Luego hablaremos de la residencia permanente, que ahora mismo técnicamente se llama residencia de larga duración. Es decir, que alguien que haya permanecido en España durante varios años con residencia temporal puede adquirir lo que se llama la residencia de larga duración. Es decir, que se reconoce que tiene vocación o que tiene interés en quedarse en España para un tiempo largo. Entonces, esa es la situación de residencia. ¿Cómo se puede acceder a esas situaciones de residencia? Normalmente hay varias cosas que se piden. ¿Tienes medios para cubrir tus mantenimiento, tu gasto de alojamiento, el mantenimiento en España? Son las preguntas que normalmente se hacen a esas personas, porque la residencia puede ser no lucrativa, es decir, que una persona puede residir también porque, bueno, le apetece estar en España, pero sin necesidad de trabajar. En esas personas en concreto, sobre todo, se les exige que demuestran que tienen medio para subsistir ellos mismos o sus familias. Entonces, esa residencia normalmente España, como la mayoría de los países, exigen que las personas demuestren que tienen medios para poder subsistir en España. Si evidentemente es una residencia por trabajo o por cuenta ajena, es decir, para trabajar en una empresa como por ejemplo aquí en España, aquí en Cádiz, digamos el Mercadona, esta residencia se le tendrá el empleo, el sueldo que recibe sería como los medios para demostrar que está aquí con medios suficientes para vivir. Entonces, es un requisito fundamental. También se pide que la persona no tenga antecedente penal en sus países, en su país de origen, y que esa persona, cumple todas las medidas, digamos, legales que España exige normalmente para cualquier persona. Entonces, eso es para la residencia. Ahora, a la hora de la situación de las personas puede cambiar rápidamente. Si una persona no renueva su autorización para estar aquí en España, entra en la situación de lo que se llama residencia irregular. Significa que ya ha perdido su derecho a estar en España. Fíjate, para residir en España hay lo que se llama un permiso de residencia, que es una tarjeta de residencia, pero caduca muy a menudo, y si un extranjero no renueva esa tarjeta, pierde la posibilidad, el derecho a residir en España. Por tanto, lo que cabe en su situación es normalmente salir de España. Entonces, ahí es la tercera parte de lo que quería hablar, que es la expulsión o la salida de España. En ese caso, las autoridades españolas adoptan una decisión de expulsión, o en alguna ocasión se llama decisión de retorno en su país. También están en esta situación aquellas personas que vengan de forma ilegal o irregular en España. Fíjase, por ejemplo, en el caso de la entrada por Ceuta en Melilla o por el estrecho de Gibraltar. Muchas veces cuando esas personas entran, si no pueden probar que están perseguidos en su país por motivo, por ejemplo, político o de otro tipo, tendrán que salir del país, porque España adoptaría una resolución o una decisión para que puedan volver a su país. Eso es lo que se llama la expulsión. Más o menos, de manera general, esas son las tres condiciones o situaciones en las que un extranjero puede estar en España. Es verdad que es un tema que da para más detalles, pero en este momento es lo que quería contarles.
Muchas gracias.